Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y estás en Cuando Todo Falla. Tal y como os prometimos, íbamos a dedicar una serie de episodios a la salud mental. Y hoy tenemos la suerte de que nos va a acompañar alguien que es, fijaros lo que os digo, científico, profesor universitario, programador, cofundador y CEO de Ever3, que es una startup tecnológica que combina los últimos avances en neurociencia e inteligencia artificial para mejorar la retención del talento en las empresas. Además, es cofundador y director de la división de innovación de I+D+I de Healthy Minds. Es una empresa tecnológica que ha desarrollado la metodología que a día de hoy es más revolucionaria en materia de inteligencia artificial para el análisis de riesgos psicosociales y la predicción de aparición de problemas psicológicos. Además, es cofundador de Tera4All, la startup tecnológica que permite evaluar psicológicamente a cada uno de nosotros mediante inteligencia artificial, y director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas del profesor Giacomo Rizzolatti. Además, por si todo esto fuera poco, es experto universitario en inteligencia militar y civil. Hoy nos acompaña, señores y señores, Raúl Alelú. Don Raúl, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y vamos, para lo que necesitéis. Oye, pues muchas gracias por todo lo que nos puedes enseñar, todo lo que creo que vamos a aprender a lo largo de la tarde. Y vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a tratar de enfocarlo inicialmente, si te parece, en salud mental. Se habla mucho de salud mental. Bueno, ¿qué es eso de la salud mental? Pero antes, yo siempre a todos os pido que me contéis quiénes sois. Es decir, ¿quién es Raúl Alelú? Para mí lo más importante es que soy el padre de Elliot, que para mí es lo más importante que tengo en mi vida, o sea que es mi hijo. Y luego ya todo lo demás, yo siempre digo que es lo que le hace ilusión a mi madre, ¿no? Que es lo que va diciendo cuando se reúne y tal. Y dice, bueno, es que pues siempre he sido curioso por naturaleza, me formo en distintas disciplinas, desde la medicina, la psicología, ahora la física teórica. Eh, Obtuve un doctorado en medicina y cirugía, especializándome también en áreas de psiquiatría, con neurología. Luego un doctorado en psicología, en cognición y trastornos. Ahora un doctorado en física teórica, que estoy en mitad de este proceso de tesis doctoral, de mi tercera tesis. Y luego he hecho de todo, desde programación, inteligencia artificial, clínica. He hecho mucha clínica psiquiátrica, psicológica, en hospitales psiquiátricos, aquí en Estados Unidos. Y luego, lo único que no he cumplido es jugar en el Real Madrid, que era mi sueño. Esa es la realidad. Pero, Me quedé en el camino. Bueno, en el camino no, ni siquiera lo inicié porque soy extremadamente malo. Pero ese era mi sueño, en realidad. Lo otro he tenido que derivar hacia la ciencia y startups tecnológicas y tal, frustrado por no poder jugar en el Real Madrid, ¿no? oye, y has dicho 3 doctorados. Sí, estoy en mi tercer doctorado en física teórica ahora, sí. Madre mía. Oye, y una pregunta. ¿Qué te lleva a ti a dedicarte al mundo de la salud mental? Me has oído, te decía que ¿qué te ha llevado a dedicarte al mundo de la salud mental? Me ha llevado a dedicarme al mundo de la salud mental. Yo creo que la respuesta a veces son complicadas, aunque son sobre todo casuales. Yo estudiaba en un colegio, mi último año de COU, yo repetí COU. He repetido 2 veces, fue muy curioso. Repetía porque me decían que no iba a poder estudiar, me decían los profesores, y repetí en mi segundo año de COU. Estuve en un colegio en el JOIFE, un colegio muy serio aquí en Madrid, muy bueno. Tuve la suerte de entrar, mis padres hicieron un esfuerzo económico grandísimo para que yo pudiera estudiar allí. Y tenía un profesor de filosofía que estudiaba psicología y que, bueno, era psicólogo, y me dijo que si quería una carrera que realmente me enseñase sobre cómo funciona la vida, el mundo y tal, que estudiase psicología, ¿no? Yo quería hacer biología o empezar con medicina, aunque luego proseguí con mi doctorado en medicina y cirugía y demás, pero empecé metiéndome en psicología y mi primera clase me lo dio un paciente. Recuerdo que entró un hombre a clase y empezó a gritar y a poner unas cosas en la pizarra, a decir que no teníamos ni idea, que éramos unos niñatos y examen. Entonces hubo gente que se puso a llorar y tal, y entonces entró un profesor y le dijo, otra vez igual, siempre igual, todos los años, tal. Era un paciente del hospital psiquiátrico.
Entonces me pareció fascinante. Entré al psiquiátrico y ya decidí que, pues que me quería quedar con la locura en este caso, ¿no? Que el resto de la realidad ya dejaba de interesarme mucho y que quería entender cómo funcionaba el cerebro, que me parece el órgano más fascinante del cuerpo humano. Y a partir de ahí, pues la carrera ha sido, digamos, intentando comprenderlo desde distintas disciplinas. Pues no lo puedes comprender desde una única disciplina, es absurdo, ¿no? Y así ha sido, formándome para intentar entender qué es lo que ocurre dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que para mí es fundamental. Qué mensaje tan chulo el que acabas de enviar contando a la gente que repetiste Code y luego todo lo Repetí que has tercero y hecho. repetí Co. En tercero me enamoré y entonces solo quería estar con esta chica, una chica, y en los estudios, como comprenderán, no me interesaban nada. Y luego en Co es que no iba a llegar a ningún lado, me decían, ¿no? Me aburría las matemáticas que se daban, me interesaba otras matemáticas, empezaba a estudiar mecánica cuántica y sin embargo, pues me aburrían muchísimo las derivadas, ¿no? Y me aburría tener que memorizar para luego decirlo en un examen. Me dijeron, no llegará a nada, ¿no? Y sin embargo, hubo otro profesor que dijo, llegará mucho si le sacas de aquí, ¿no? Se lo dijeron a mis padres, hicieron, insisto, un esfuerzo económico muy grande en un instituto donde me pusieron disciplina, me enseñaron disciplina que no tenía, de estudio, de entender que hay una serie de jerarquía a la que tienes que respetar, porque yo estaba en un instituto que hacías lo que te daba la gana prácticamente, y eso me vino genial, me enseñó a estudiar, me enseñó a poder ponerme delante de un libro y disfrutarlo y entender que aunque había cosas que me aburrían muchísimo leyendo y estudiando, pues que tenía que hacerlo para poder avanzar y así lo hice. Curiosísimo. Oye, pues si te parece vamos a empezar con tipos de enfermedades mentales. Ya que te has especializado en esto, tú, ¿cuáles son los principales tipos, afecciones mentales que nos podrías decir? Piensa que no sabemos, que si acaso somos pacientes o potenciales pacientes que no sabemos que tenemos que ir a que nos ayudéis. Porque a día de hoy sigue habiendo un gran tabú en relación en cuanto a ir al psiquiatra, ir al psicólogo y demás. Entonces, ¿cómo podemos empezar a identificar enfermedades propias de un pariente, de un compañero? ¿Qué tipos hay? ¿Qué nos puedes A ver, contar? en primer lugar, yo sí me gustaría señalar que las enfermedades mentales como tal no existen. No existe concepto médico de enfermedad. Para que podamos considerar una enfermedad, tiene que haber una causa, una lesión, un curso y un desenlace, básicamente. En los trastornos mentales, por eso se llama trastornos mentales, podemos encontrar una causa, pero no una lesión. No hay ningún correlato biológico con ninguno de estos trastornos mentales. Por tanto, no son enfermedades mentales, no pueden ascender, para que me entiendas, a la categoría de enfermedad mental. Esto yo sé que a veces genera polémica, suele generar polémica con otros colegas que realmente no entienden la medicina, o sea, o la han estudiado mal, o directamente es Curioso, que curioso, sí, curioso o lo que estás se contando, han ¿eh? quedado en Sí, sí. cosas. Sí, porque esto ya viene en criterios de Sydenham, es decir, tiene que haber una causa, una lesión, y por ejemplo, en la esquizofrenia no hay lesiones. En el trastorno bipolar no hay lesiones. En la depresión no hay lesiones. En ningún trastorno. Por eso, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ya hablaremos, entiendo, el DSM, se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no de las enfermedades mentales. Lo que pasa que, bueno, en la medicina se tiende a medicalizar todo y al final tendemos a darle esa categoría de enfermedad porque muchas veces necesitamos establecer una serie de criterios que luego no se corresponden con la realidad. En cuanto a trastornos, yo te diría, llevo más de 25 años haciendo clínica, tanto en hospitales psiquiátricos como en consulta privada, y te diría que el 95% de las cosas que vemos en la consulta privada eh, no necesitarían ningún tipo de intervención. Son lo que hay un autor, Schneider, que es un autor alemán del siglo pasado, muy interesante. Tiene un libro, Psicopatología Clínica, que si lo entiendes la psicopatología básicamente, que él explica lo que son las reacciones vivenciales normales, que vienen de otro autor, ¿no? De la psicopatología clásica, Jasper, y que dice que, bueno, que son reacciones normales a la vida. Es que la vida es complicada. La vida es complicada. Entonces, muchas veces, pues entendemos que, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Yo, si viene mañana alguien a consulta y me dice que su trabajo es terrible y que no puede más y que está desesperado y que ya no tiene ganas ni de comer y tal, pues lo que le digo básicamente es que cambie de trabajo. No le hablo de una depresión, no le hablo de un trastorno de ansiedad, no le hablo.
es absurdo. O si alguien me dice, mira, es que yo estoy muy mal porque hay un ERE en mi empresa y el único salario que entra es el mío a casa y claro, si mañana dejo de trabajar, pues tenemos un problema familiar y ni como ni duermo y tal. Y digo, bueno, pues es que es normal, yo estaría igual, ¿eh? Además, lo digo, yo estaría igual, a lo mejor peor que tú. Luego, sí, es que te toca sufrir, te toca pasarlo mal y te toca, pues, no lo catalogo como un trastorno. Se tiende a psicologizar, a medicalizar absolutamente todo y es uno de los grandes errores que hay en el mundo de la salud mental. Hay que entender que hay cosas que tenemos que pasar, que la vida es complicada y que hay momentos en los que, de hecho, sufrir es sano. Cuando digo sufrir es sano es el hecho de que es una respuesta sana del cerebro. Si yo mañana tengo que pagar la hipoteca y no tengo dinero porque puede haber un ERE y estoy en mi empresa y estoy angustiado, es una respuesta sana de mi cerebro ante una situación congruente, es una respuesta congruente. Y lo raro sería que estuviera de fiesta ¿Y y cuándo diría, deja vea, de ser sano esa respuesta? ¿cuándo deja de ser sano? Cuando la intensidad es muy elevada, o se mantiene durante mucho tiempo. Es decir, imagínate que luego ya no estás en el ERE, sino todo lo contrario, tu trabajo está consolidado y tú dices, pues es que sigo sin comer, sigo sin dormir, sigo con angustia, pues entonces tenemos que ver qué pasa ahí, ¿no? Y luego hablamos de otra categoría que son los trastornos mentales severos. Y ahí hablamos de cosas serias. Hablamos de la esquizofrenia, hablamos de trastorno bipolar, hablamos de algunos tipos de depresión. Y lo de la depresión es algo que luego entiendo también que hablaremos Sí. porque es bastante polémico y hay que entender que este mundo de la salud mental pues también es un mundo muy relacionado con el negocio. Y el negocio, como en todas las áreas del conocimiento, es Sí. importante, ¿no? Es importante. Con lo cual, eh, yo creo que este tipo, y me centro en la esquizofrenia, ahí sí que es una ruptura con la realidad, es una alteración grave que se manifiesta en la alteración de distintos dominios de la mente, dominios cognitivos que llamamos, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, y que provoca evidentemente una clara interferencia, un claro malestar en la vida cotidiana del sujeto, del individuo, ¿no?, que lo padece. Y ahí hablamos de cosas muy serias. En el resto de cosas yo te diría que el 95% de las cosas, cuando hablas un poquito de psicoeducación y les explica las cosas y les explica muchas veces, oye, que tu reacción es normal. Oye, es que ha muerto un familiar muy cercano, estoy muy mal, angustiado. Oye, es que es normal que estés mal. Es que tienes que estar mal. Es que eso es una respuesta sana de tu cerebro, congruente. Lo raro sería que estás muy vinculado a una persona, se muere y te vas de fiesta. Y dices, Claro, no, no, yo estoy genial. Es una como el reacción chiste de Eugenio, ¿no? incongruente. Dice, vaya día que se te ha muerto tu padre y yo he perdido el boli. Eso no es Claro, normal. efectivamente. Es que son cosas, claro, si es que, mira, yo siempre digo que la psiquiatría se aprende en los pueblos, con las abuelas, yo he aprendido mucho. Al final, fíjate, son cosas cotidianas. Cuando yo hablaba con algunas abuelas que iban con su luto cuando moría un familiar, ¿no? Y yo les preguntaba que por qué. Además le decía, a lo mejor si te pones otra ropa, te vas a animar y tal. Y me decía, no necesito animarme, ahora necesito estar mal. Y a mí al principio me chocaba. Y yo decía, pero ¿cómo que necesitas estar mal? No, hombre, te tienes que poner otra ropa, tienes que salir, tienes que hablar, tal. Y me decían, no, no, es que es momento de que yo esté mal, porque he perdido algo importante para mí. Yo creo que ellos me miraban a mí como diciendo, esto no tiene ni idea de salud mental. O sea, no me lo decían así, Sí, pero sí, era sí. gente prácticamente analfabeta que me enseñó muchísimo sobre cosas, o cuando tuve la oportunidad de estar trabajando con veteranos de guerra en Estados Unidos, muchos latinos, y cuando me explicaban que no les apetecía, que habían vuelto de Afganistán, por ejemplo, de Irak, y no les apetecía salir porque habían perdido gente al lado de ellos y tal, que eran sus compañeros, sus amigos de su vida prácticamente, y yo les decía, bueno, pero mira, tienes que salir, tienes que relacionarte, tienes tal. Y recuerdo uno que me dijo, no, me toca estar deprimido. Y le dije, no, no, no. Yo, claro, no, no, no puedes. Era como, no, no puedes estar. Mi trabajo es que tú no estés deprimido. Y me decía, no, es que me toca estar deprimido. Me tienes que respetar que yo quiera estar deprimido este tiempo porque he perdido cosas para mí muy importantes. Y ahí empecé a entender realmente que a lo mejor cosas que me habían enseñado me las habían enseñado mal. Y bueno, tuve la suerte de tener mentores muy buenos en psiquiatría, en neurología, muy, muy buenos, que me enseñaron los trabajos de los clásicos. Y entonces cuando ves a los clásicos, de repente te decían estas cosas de, oye, no tienes que intervenir en esto no es necesario, esto a lo mejor simplemente necesita un abrazo, un apoyo y un consejo y poco más, no te metas en otras cosas, porque lo estás patologizando lo que no lo es, ¿no? Y entonces empecé a entender cómo funcionaba realmente la salud mental, ¿no? Y a partir de ahí, pues me di cuenta que cuando la gente venía a consulta y venían de estar en tratamiento durante 4 años, por ejemplo,
cuento un caso que, para que veas, es Sí, sí, sí. ilustrativo, ¿no? Que durante la pandemia una persona pues tuvo la noticia de que su padre se moría, estaba muy, muy unido a su padre, pero su padre estaba en otra provincia y estábamos directamente en casa, que no podíamos salir, ¿no? Con lo cual no podía visitarle. Y empezó a tener unos ataques de ansiedad fortísimos durante todo el día, porque su padre se estaba muriendo solo en casa, esta persona no podía ir, eh, no podía despedirse de él, esa angustia empezó a tener incluso momentos coreicos, vómitos, gritos, y su pareja llamó al 112 y tuvo la mala suerte que llegó una ambulancia psiquiátrica y la internaron unos días, la pusieron 2 antidepresivos, un antipsicótico, y 3 años después vino a verme. Y yo la traté, cuando me lo contó por teléfono, le dije, oye, nos vemos en una cafetería. Le dije, hay un sitio donde hace unos torrendos fantásticos, tal, no sé. Y se extrañó porque no me ven consulta. Y estuvimos tomando unos torrendos. Y cuando me lo contó, le dije, digo, ¿pero cuántos ataques de ansiedad al día? Y me decía, entre 5 y 6. Y le dije, joder, me parecen poquísimos. Y se sorprendió y me dijo, y eso digo, yo estoy unido a mi familia, yo hubiese tenido muchísimos más. Y me dijo, pero. Y le dije, claro, es una reacción normal de mi cerebro. Se va a morir alguien a quien estoy muy vinculado, ¿cómo quieres que reaccione? Digo, lo raro sería que dijera, bueno, pues joder, me pillas fatal, estaba viendo una serie, me lo cuentas ahora, me interrumpes la serie y tal, eso sería lo raro, ¿no? Lo patológico. Digo, es una reacción congruente. Retiramos los fármacos muy poquito a poco, le expliqué cómo funcionaba su cerebro, que era sano, que era congruente, y hasta hoy, perfecta. Y entonces, sin embargo, su psiquiatra estaba muy enfadado, porque según no seguía los criterios de la DSM para el diagnóstico y tal, lo que le dije, hablé con él, le dije bueno, que lo que tenía que hacer era formarse mejor, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Bueno, era real, le No, estaba haciendo daño a una persona al final, ¿no? bueno, pues seguramente hay muchos, ¿eh? Porque Sí, tú la gran vas mayoría. ahora, mira, Sí, me te digo que es la encuentro gran mayoría. y lo primero que te mandan es bueno, el Prozac, ¿no? De hecho hay un libro de más Platón y menos Prozac. Sí, y es completamente cierto, es que es tremendo. La situación en Oye, salud mental es tremenda. nos has hablado de que un 95% de las enfermedades no necesitan intervención, de que hay, bueno, pues hay una De las consultas en terapia, ya te digo yo que no, que simplemente es una orientación, una luego, mentoría, si lo quieres llamar así, poco más. que hay enfermedades graves y luego hay Y otras leves trastornos que graves. hay otras que refieren, perdón, trastornos graves. A ver si termino yo llamándole trastornos. ¿Hay otros que sean leves y sí que precisen o no? ¿O los leves estarían dentro de ese 95%? Pues depende cómo interfiere en la vida del sujeto. Mira, mañana yo he tenido casos que me dicen, es que antes de salir de casa enciendo y apago la luz 5 veces porque si no creo que va a morir mi familia o alguien de mi familia o que me van a despedir o este pensamiento un poco mágico que se puede confundir con un trastorno obsesivo compulsivo incluso, ¿no? Pero yo le pregunto, digo, oye, pero encender la luz 4 o 5 veces y apagarla, ¿a ti te supone un trastorno antes de salir? Me dice, no, digo, pues chico, pues hazlo. Y sigue funcionando. Si, es que no te va a pasar nada por hacerlo y va a ser peor si yo te digo, uy, trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ponerte estos fármacos y no reacciones refractario, vamos a ver qué podemos. Es que es absurdo. Otra cosa es que me digas, mira, es que como tuvimos un caso, es que yo antes de subir al trabajo, a la oficina, aparco el coche y doy 500 vueltas al coche. Pues no es necesario ni que le pregunte, ¿esto interfiere en tu vida diaria? Porque sí, evidentemente, te están viendo tus jefes, tus compañeros de la ventana y dicen, oye, esto no funciona bien. Con lo cual le va a interferir en su vida diaria. Y ahí sí tenemos que intervenir, ahí sí. Y se le puede dar pautas, incluso la medicación puede funcionar muy bien en algunos casos, pero no patologizar absolutamente todo. Ahora está pasando mucho en infantil, en psiquiatría y en psicología infantil. Ya lo raro es encontrarte un niño que esté bien, que no tenga nada, porque hay de todo. De alteraciones de lectoescritura, disléxicos, bueno, TDAH son todos ahora mismo, son todos TDAH. eh, Siempre les pasa algo, ¿no? Cuando muchas veces lo que hay que hacer es normalizar pues la infancia en muchos casos, ¿no? El Ayer problema es que, hablaba yo con una compañera precisamente de eso y me decía, no, es que mi hijo es de altas capacidades, entonces estamos en el psiquiatra porque él se pone a llorar y yo decía, hombre, yo recuerdo que eso antes se curaba con el siéntate ahí, date quieto, porque si no la zapatilla la ves, pues la vas a ver volando, ¿no? claro, ¿sabes lo que Tampoco, ocurre? tampoco sería eso, ¿no? Pero la verdad es No, que no, me no, no, llamó mucho la no, atención ni cómo mucho menos, hablaba pero del problema que tenía. sí, no, no, ni mucho menos. Primero, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que ahora todos nuestros hijos son altas capacidades, porque A todos pesar de que queramos.
Claro, efectivamente. Todos tú le Eso. preguntas a alguien y te dice, oye, tu hijo dice, no es de altas capacidades, mi hijo es muy inteligente. Pues yo te voy a Porque decir tenemos una esa cosa, necesidad. yo lo que más me gustaría es que mis hijos fueran normales, a pesar de que Juan José Millás dice que, no sé si sabes que él está buscando la persona más normal del mundo, porque dice que las personas normales son muy peligrosas. Dice, de pronto hay un asesinato y dice, no, era una persona normal, saludaba en el Ayudaba a subir ascensor, la claro, compra, claro. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, pero a mí me gustaría que mis hijos fueran normales, ya que el padre no, bueno, pues los niños sí. Yo creo que es normalizar. Mira, a mi hijo le evaluaron en el colegio porque, bueno, por una serie de características le evaluaron y salió con un cociente intelectual muy alto. Y recuerdo que en el colegio nos estaban diciendo como casi un drama. Y yo cuando le llegó a casa y me lo... Y él lo sabe, y tiene 9 años, ¿no? Y me lo dice y le digo, sí, sí, es verdad, es muy inteligente, entiende las cosas, te lías demasiado en cosas, pero eres tremendamente malo jugando al fútbol, se lo recuerdo, porque es muy malo jugando al fútbol, es como el padre. Entonces le digo, ¿ves? Es que haces cosas mal, muy mal. Y esta es una de ellas, pareces un ternero en el campo, se lo digo al pobre, digo, pareces un ternero en el campo, y me dice, joder, es que esto es muy duro y tal. Le digo, no, es que tienes que entender que además ser inteligente o muy inteligente no eh, te da ventajas en muchas cosas, pero tienes inconvenientes en otras. Si no sabes manejarlo bien, si no lo entiendes bien, si no te adaptas bien, si no te esfuerzas, si no pones criterio, si no pones esfuerzo, si no pones disciplina, ¿no? Entonces, claro, ahora todos los niños son de altas capacidades. Luego les dices, a mí me pasa en clase, ¿eh? Yo pregunto, oye, ¿cuántos sois de altas capacidades? Y levanta la mano muchos. Y digo, pero son evaluados. Y me dicen, no, en casa me dicen que soy especial. Digo, ya, pero es que ser especial puede ser por arriba o por abajo. Puede ser bueno o que te digan, es que eres especial, por abajo, ¿no? Digo, eso aseguraros, ¿no? Y luego digo, claro, y luego digo, no, no lo sois. Realmente gente excepcional. Se hizo un estudio hace poco y aparecen que hay 1 cada 85 millones de personas aproximadamente. Con lo cual es muy difícil encontrar gente excepcional. Muy, muy, muy difícil. Hay gente que tiene una alta capacidad, un alto cociente intelectual, pero luego es incapaz de trabajar en un grupo, en un equipo, o es incapaz de liderar un proyecto, o es incapaz de adaptarse a una situación y no, porque es extremadamente rígido. Entonces, bueno, es una alta capacidad que sí, analítica, es un ChatGPT, ahora minimizado porque ChatGPT es más potente, pero la inteligencia es otras muchas cosas, ¿no? También. Con lo cual, yo creo que hay que normalizar un poquito todo. Es decir, pues claro que hay niños de 5 años tremendamente nerviosos y tremendamente que les cuesta prestar atención. De ahí a tener que medicarles con una metanfetamina, pues yo creo Es una que barbaridad, ¿no? sí, en mi opinión es una auténtica barbaridad. Pero bueno, estamos en una sociedad en la que necesitamos, yo soy un padre mayor también, ¿no? Lo tuve tarde, bueno, lo tuve cuando pude tenerlo y cuando creo que tenía que llegar realmente, pero si ahora estuviera aquí, no sé si aparecerá, porque cuando si sube y viene y se sube encima y tal, y no sé qué, y claro, a mí me gustaría llevarlo y al final es como, a mí cuando me viene y me dice, mira, este es el niño, hay que cambiarlo. Yo siempre les pido la garantía a los padres. Yo, ¿tienes garantía del niño? Y me dicen, ¿qué garantía? Digo, no te han dado garantía. Una garantía de 2 años, ¿no? Y me dicen, no, no. El niño tiene 6. Digo, pues se te ha pasado la garantía, no lo puedes cambiar. Digo, ese es el problema. O sea, me traes al niño para decir, cámbiamelo que este no me gusta. Es que necesito uno que no me moleste cuando llego a casa, que es muy pesado. Que es que él no para. Claro, es que es un niño. Es que afortunadamente eso es ser un niño, ¿no? Entonces te dicen, no, le llevo al fútbol para que corra y se canse. Claro, bueno, pues antes íbamos al fútbol para socializar, jugar, divertirnos. Ahora le llevan para que se canse y no me dé la tabarra cuando llegue a casa. Porque tengo un trabajo importante y yo tengo que estar luego. Entonces, es una sociedad un poco Oye, equivocada, yo creo. y esto ha evolucionado en la parte clínica, ¿ha evolucionado? Porque por lo que me No. cuentas, no estamos yendo a mejor, estamos yendo a peor y encima Sí, monetizándolo, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, tú tenías un proyecto que era democratizando la salud mental. Entiendo que es precisamente por esto. Es precisamente porque cuando tú ves la mediana de salarios en este país, diría que el 70-75% de este país no puede pagarse una consulta psicológica psiquiátrica semanal. Y encima las terapias duran mucho tiempo, ¿no? Sí. Esto es como tiene Woody Allen una escena muy graciosa, ¿no? Cuando se encuentra con un amigo y llevaban 20 años sin verse y dice, hombre, llevamos 20 años sin vernos y tal. Oye, ¿qué tal te va la terapia? Y dice, ¿sigues con el mismo terapeuta desde hace 20 años? Y dice, sigo yendo todas las semanas, 20 años. Y dice, me va genial. Me sigo meando encima, pero ya no me importa.
¿no? O sea, al final dices, bueno, el problema lo tengo, pero mira, ya no me importa. Después de 20 años, pues he ido avanzando, ¿no? Sí, las terapias duran más de lo necesario. Yo creo que para este tipo de problemas de la vida cotidiana, más de 3, 4 sesiones no deberían darse. Para un problema de ansiedad, por ejemplo, más de 10 sesiones no deberían darse. Yo tenía un profesor que me decía que lo contrario, lo que estás haciendo es pagar la hipoteca o el coche al psicólogo o al psiquiatra de turno. Ansiedad, 10 sesiones. Sí, sí, no, no, no más de 10. Es Esto que tengo que son. hablarlo yo con una compañera de trabajo médico también, por casos... Perdona, sigue. Pero Que fíjate, seguro que me está escuchando. tengo alguna persona conocida que fue a la psicóloga para quitar una fobia a volar y 3 años después sigue teniendo fobia a volar, pero le han salido 14 problemas que tenía, que no sabía, ¿no? Es que es impresionante. O sea, es como si tú vas porque te has torcido un dedo y dices, oye, mira, me he hecho daño en este dedo jugando al baloncesto. Te pongo un ejemplo que todos entendamos. Y dices, pues mira, llevo 3 años yendo todas las semanas al traumatólogo y ya me han operado la espalda. Me han abierto el cráneo. Tengo un bypass, tal, que no sabía, yo estaba perfecto, pero, y dices, el dedo, dices, no, el dedo sigue mal. Pero tú ibas al dedo. En realidad, en salud mental estamos en esa posición, ¿Y estamos en esto esa por qué? situación. ¿Esto por qué está pasando? Bueno, yo creo, primero, yo creo Aparte que de la son, hipoteca. pues yo creo que es un problema bidireccional. Primero, estamos en una sociedad en la que no nos gusta pasarlo mal. Es decir, si me duele la espalda, tengo que tomarme algo para que me lo quite rápido. Yo no voy a hacer deporte. Por ejemplo, si te dicen, y esto pasa mucho en traumatología y fisioterapia, ¿no? Yo me fío mucho más de los fisioterapeutas que en este caso los traumas, y mira que doy clase en medicina, ¿eh? Pero tú vas a un fisioterapeuta y te dice, mira, tienes que moverte, tienes que hacer esto, tienes que hacer estos ejercicios, y dices, joder, macho. O sea, ahora tengo que ir al gimnasio porque me duele la espalda. No me puedes dar, al final no me puedes dar nada para quitarme el dolor. Si no puedes dar una pastilla, básicamente, y quitarme el dolor, pues te dicen, no, es que tienes que ser activo. Claro, es que yo no tengo tiempo, es que yo, no, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, cuando pedimos algo activo nos cuesta. Entonces, ¿qué buscamos? Una pastilla, me la tomo y que se me quite. Y esto pasa en salud mental también. Es decir, si yo tengo ansiedad por algo en mi trabajo, oye, yo no me paro a decir qué estoy haciendo con mi vida, estoy tomando decisiones correctas, a lo mejor es que no puedo más con esto, ¿por qué me da miedo dar el siguiente paso? ¿Qué es lo que puedo hacer? No, lo que quiero es quítame la ansiedad. Dame una benzodiazepina, como sea. Entonces, yo voy, lo pido, me lo dan y ya está. Entonces, al final, ese es el negocio real, ¿no? Raúl, una pregunta. Las benzodiazepinas son el Esatin, Valium, Sí, de ese de tipo, ¿no? Cepan, sí, Tranquilizantes. eso es, Vale. eso es, Ujú. eso es. Eso es, que España es uno de los mayores consumidores de benzodiazepinas en el mundo, ¿no? Somos un país feliz, tenemos sol, tenemos chiringuitos, tenemos playa, como siempre decimos, pero estamos muy medicados, ¿no? Y tenemos tasas de suicidio interesantes, ¿no? Y suicidio infantil muy interesantes también, desde el punto de vista de que tenemos que explicar qué está pasando, ¿no? Las pastillas no te van a curar de nada, no te van a resolver el problema. Si tú tienes ansiedad, lo único que van a hacer es enmascarar la sintomatología, pero no te va a resolver el problema que te está generando esa ansiedad. Ahí tenemos ese problema desde, me veo como paciente, como usuario, que digo, es que no quiero pasarlo mal, no quiero ponerme de manera activa, o no quiero ponerme a pensar qué es lo que me ocurre. Tú quítame esto, que es que me está ahogando y no quiero ¿Y pasarlo mal. qué es lo que te lleva ahí? El sufrimiento, el malestar, es Pero evidente. podríamos decir que una depresión, esta mañana lo hablaba con una compañera tuya, doctora, decía, yo siempre he entendido que la depresión es un exceso de pasado, el estrés un exceso de presente y la ansiedad un exceso de futuro. Eh, Eh, hombre, qué es lo que te lleva? Yo, por ejemplo, digo, yo tengo muchos demonios. Entonces, yo siempre he dicho, no me preocupa el pasado, no me preocupa casi el hoy porque ya ha terminado, me preocupa el mañana. A veces entras en un bucle y entiendo que como yo habrá muchísima gente que se raye. Entonces, a ver, esto es cada uno, es pero porque eso tú todo lo el estás mundo... diciendo, Javier. Lo que te lleva es el sufrimiento o la anticipación del sufrimiento. Es que esto yo no lo voy a soportar, o esto lo voy a pasar mal, o esto me va a doler mucho, o esto lo estoy pasando mal en este momento. O sea, yo estoy con angustia, lo estoy pasando mal. A mí me pasó, mira, a mí me pasó, yo pasé de una situación profesional en la que tenía un salario buenísimo, dirigía una fundación, todo el mundo me prometía, nada, tú tranquilo, vas a estar aquí toda la vida, tal, no sé qué. Siempre que hay incertidumbre en el área de la investigación. Un laboratorio y de la noche a la mañana me despidieron, ¿no? Pues porque llegó el COVID, la gente cuando son multimillonarios y ven que pueden perder aunque sea 10 céntimos se ponen muy nerviosos y demás, y por una serie de circunstancias pues decidieron cerrar el laboratorio, cerrar un montón de cosas. Bueno,
decisiones legítimas porque es su dinero y pueden hacer lo que quieran. Y yo recuerdo que llegué, esos días tenía bastante ansiedad. Me acababa de comprar una casa. Me acababa de comprar una casa, teníamos que pagar la hipoteca, una casa que me había metido por recomendación de la gente que me dijo, oye, tú vas a estar aquí toda la vida, así que tú tranquilo y tal, no sé qué. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a tener ansiedad. Y fue una semana de ansiedad, no más. Lo que tardé en recomponerme y ahora estoy profesionalmente, bueno, si lo llego a saber me hubiese ido yo antes, sinceramente. Lo que pasa es que uno siempre tiene miedo a dar esos pasos, pero me hubiese ido muchísimo antes de esa fundación. Pero eh, entendí que tenía que tener ansiedad, que tenía que estar pasando ese momento mal porque eso me iba a ayudar a dar el siguiente paso. Tenía miedo a la incertidumbre, al futuro, qué iba a ser, qué tal. Entonces dije, bueno, pues es el momento de enfrentarme a esto. O sea, ya he llegado aquí. Tan terrible es, empecé a analizar las cosas desde la realidad. Ah, pues no parece tan terrible. Ostras, pues fíjate, voy a estar una semanita, un par de semanas relajado. No estuve más, porque ni siquiera estuve una semana, a los 4 días monté mi primera empresa. Pero esos 4 días nunca había hecho eso, paré, ni siquiera en vacaciones paraba, porque me iba a trabajar a otros centros. Paré, reflexioné, empecé a ver qué había anticipado, qué iba a ser de malo. Dije, "Jo, yo la semana pasada pensaba que esto iba a ser horrible. Ostras, esto no es tan horrible. Ostras, esto me está enseñando esto, me está enseñando esta debilidad mía, esta fortaleza". Y al final me di cuenta que era un proceso por el que tenía que pasar para sanar. Claro, pero tú Pues he tienes tomado esa diazepam. formación para hacer incluso esa conversación contigo mismo. No, Porque cualquiera puede hablar consigo mismo, Javier. Es bueno, querer hablar consigo mismo. lo que pasa es que hay veces que yo me pongo a hablar conmigo mismo, me contesto y digo, espera que por aquí no vamos muy bien, ¿eh? Vámonos Pero por está otro bien, lado pero está bien. que O este no sea, es el camino, o sea... está bien. O sea, ese habla, ¿no? Interna, ese habla que te permite organizar tu conducta y tus pensamientos, es muy sano. Es que realmente lo que yo podría haber llegado y haber dicho, yo hablaba con amigas que me llamaron, oye, Raúl, ¿qué ha pasado? Tal, todo el mundo muy sorprendido. Y me decía alguno, colegas, me decían, nada, Raúl, pues ya sabes, un par de benzodiazepinas o te tomas un antidepresivo y en un mes vas a notar un cambio. Decía, pero, che, ¿pero por qué? Y yo le decía, ¿pero por qué? Me decían, pues para que no estés pasándolo mal". Y yo decía, pero ¿y por qué no tengo que pasarlo mal en estos momentos? Entonces, eh, yo creo que es entender la salud mental de otra forma, que no es nueva, ¿eh? Insisto, esto no es nuevo, esto lleva, No, pero te sí es hablaría del disruptivo siglo respecto a... XIX. Tú vas ahora mismo a cualquier terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, y este planteamiento que estás haciendo no es muy habitual, ¿eh? No, no No es lo muy sé, ¿eh? habitual. O sea, te toca sufrir, lo normal es que tengas que sufrir, es normal que estés mal ante esta situación y lo que te suelen decir es pues tómate una pastillica de Prozac o de duofloxetina o de benzalfalamina o no sé, no me acuerdo las que tomaba mi madre. Eh, Tú no tienes que estar así. Y una de mm, las cosas, por ejemplo, que ocurrió con mi madre es que yo creo que gracias a esto, mi madre nunca pasó el duelo de la muerte de mi padre. bueno, gracias a eso, yo diría a pesar, ¿no? Muy a pesar de esto no lo pasó, porque uno tiene que pasar el duelo. El duelo, si tú no pasas un duelo, al final lo pagas por algún lado. Al final lo pagas. Esto es como, imagínate, yo te pongo un ejemplo. Si mañana yo estoy trabajando con un equipo de fútbol profesional y me dicen, tiene la rodilla mal. Y digo, bueno, pues vamos a infiltrar constantemente, vamos a darle analgésicos, no va a notar dolor, no va a tener esa inflamación y que corra. Pues tarde o temprano se romperá la rodilla. Y cuando se rompa la rodilla ya a lo mejor es Ya imposible está. recuperarle ya para el fútbol profesional. Entonces, uno cuando enmascara las cosas y no pasa por un proceso natural, eh, que está fantástico, que uno puede tomar esa elección, no es la mía como terapeuta, yo no trabajo así, ni mucho menos. O sea, yo de verdad que hay gente que, además, creo que es fundamental. Ya te digo, a mí me han venido gente, me dice, mi hijo tiene TDAH. Digo, no, 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 primero es una categoría inventada, un diagnóstico inventado, olvídate. No, es que me molesta, es que llega a casa, es que no atiende, es que no para. Es que en casa, en el colegio dicen que molesta. Y luego a lo mejor le evalúan y tiene altas capacidades. Digo, claro, es que se aburre. Se aburre y ¿qué hacemos todos cuando nos aburrimos? Eso lo explico a los padres. ¿Qué hacemos? Tú cuando te aburres, ¿qué haces? Molestar. Si tienes a alguien al lado, empieza a molestar, hablas, tal. Yo soy bastante infantil, termino dando codazos, cosas que son intentar evitar ese aburrimiento.
Si estás en clase, la profesora al final lo identifica y dice, este es TDAH. Claro, va el psiquiatra y dice TDAH. Al final me medico, y el otro día me decía una alumna, joder, es que yo he notado que atiendo más. Y yo le decía, claro, y si mañana tomas cocaína, corres más rápido. Y estarías por el campus corriendo más rápido y eso no quiere decir que la cocaína te esté haciendo bien. O sea, no, yo le decía, digo, piensa las cosas, tienes que ser crítico. Lo que pasa es que la universidad ha perdido esa parte crítica, pero yo decía, tienes que pensar y ser crítica en eso. Eso tiene sentido. Eso, es decir, es que a lo mejor hay que explicarle a los padres, mira, es que el niño se aburre, es que llega a casa y no la atendéis, es que hay que jugar con el niño, es que no me apetece ya. Pues entonces tienes que plantearte por qué has querido ser padre o madre. Sí, ¿qué te creías que era esto? Que el niño llega, está quieto, estudia, ¿no? Mi hijo me la intenta liar, me ha falsificado una nota, le he pillado. Me intenta liar, tengo deberes y al final, porque quiere jugar con las peonzas, y a las 9 de la noche nos dice a su madre y a mí, ¡ay, que se me ha olvidado! Que tenía 2 fichas para hacer. Y yo no digo, bueno. Trastorno disruptivo. No digo, es un niño, me la intenta colar. Problema mío que no mira la agenda del crío, ¿no? Claro, digo, pues ya está. Le digo, bueno, pues ahora te toca, macho, estar hasta las 11. Y estás dormido y le voy dando toba. Digo, no, macho, aquí tienes que estar despierto y mañana a las 7 te toca, porque esto es lo que cuesta. Así es la vida, macho. Me has engañado, me lo he tragado, tienes que estar hasta las 11 haciendo deberes y mañana a las 7 te levantas. Y claro, soy el peor padre del mundo. Y claro, me dice eso a veces, ¿eh? Eres el peor padre del mundo, tal. Le digo, bueno, pues cuando haya un premio para eso, avísame que me tengo que presentar, digo, porque si tiene luego algún reconocimiento, a mí me gustaría tener una estantería, tal. Es decir, hay que normalizar muchas cosas. Yo insisto mucho en eso y en consulta lo digo. Cuando me lo cuentan, le digo, mira, es normal. Y cuando me dicen y me miran y me dicen, ¿cómo que es normal? De verdad es normal lo que te está pasando. Y además, estás muy sano, enhorabuena. Has reaccionado con ansiedad, fantástico. Y a la semana siguiente vienen y me vienen solo a decirme, oye, Raúl, que ya no necesito, que no tengo ansiedad. Que cuando me dijiste que era normal, que esto tenía que estar, y me para decir, joder, pues les digo como los argentinos, digo, date cancha, y digo, déjate, permítete tener ansiedad, chico. Y esa semana se permiten tener ansiedad, la ansiedad baja. Porque el cerebro Curioso. también ha entendido que no pasa nada. Oye, habíamos hablado antes de hablar de depresión y ansiedad. ¿Qué ¿Sí? relación hay? ¿Qué relación hay en esto? Porque estamos hasta ahora con ansiedad. La ansiedad te lleva a la depresión. La depresión es una cosa que tiene que ver con la edad, tiene que ver con la genética, como me han llegado a decir a mí. Bueno, ¿Qué es? tendemos a entender la depresión como que nuestro cerebro no funciona bien, que hay una alteración química, un deterioro o un fallo químico que hace que pues tengamos una serie de síntomas que si cumples una serie de criterios basado en un manual, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la DSM, cuya validez y fiabilidad es cero, es decir, ni es fiable ni es válido, desde el punto de vista Toma científico ya. es cero. De hecho, ya hay muchas asociaciones profesionales que lo rechazan completamente. Yo recomiendo los libros de Allen Frances, que fue el responsable del desarrollo de la DSM-4, y que te lo dice directamente, te dice, mira, que este manual vale para lo que vale y que es muy limitado, básicamente. Al final, tú tienes una serie de síntomas que cumples un criterio y te dicen, tienes depresión. Y al final lo que te explican, y si habéis estado en consulta, yo diría que el 99% de la gente hace esto, yo no llego a entender, es que te dicen, hay un desequilibrio químico. Sí, a mí Tú me lo tienes han dicho. es la serotonina. De hecho, Bueno, a mí yo recuerdo una vez que me mandaron hasta vitaminas. sí, bueno, mandan todo lo que. Es que son arsenales. Hay gente que viene con 5 o 6 fármacos, es una auténtica locura. Pero te dicen, hay un desequilibrio químico en tu cerebro. Es la serotonina, no funciona bien. La molécula así de la felicidad, ¿no? Entonces, tenemos unos ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se llaman así, que para que me entendáis, lo que se plantea es que nuestras neuronas, para estar felices, ¿no? Liberan serotonina en el espacio sináptico entre dos neuronas y esa serotonina tiene que unirse a la siguiente neurona para provocar pues, una reacción. Si se degrada rápidamente, pues no provoca la reacción de felicidad. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina hacen lo que dice su nombre, inhiben la recaptación de la serotonina, es decir, esa serotonina que se queda ahí la dejan más tiempo, con lo cual la probabilidad de que se enganche a la siguiente neurona y dispare y tengamos una sensación de bienestar es mayor. Pero es que hay un problema. Es que desde hace más de un año se ha demostrado que la serotonina no tiene nada que ver con la depresión. Absolutamente nada que ver. Se vieron que los datos no eran correctos, que los análisis no habían sido correctos, las farmacéuticas no habían sido legales a la hora de desarrollar los fármacos
Y los metaanálisis, y hay muchos, los metaanálisis indican que no hay relación entre la serotonina y la depresión. Para que me entienda todo el mundo, era un cuento chino. Con lo cual, Entonces, pues que no tiene nada que ver, que no es eso lo que estaba pasando. Es que no era eso lo que estaba pasando. vale, pero si no es eso, entonces, ¿qué es la depresión? Mira, te puedes si lo intentamos definir, que dices, mira, tenemos que saber qué es la depresión. Puedes hablarlo con un estado de ánimo, relacionarlo, de hecho lo hablan Ujú. como un trastorno del estado de ánimo, ¿vale? Pero realmente tenemos que entender qué entendemos por depresión. O sea, por depresiones, de hecho se habla de depresiones reactivas, depresiones endógenas, ¿no? Exógeno, endógeno y Sí, tal, y te dicen, no, es que lo exógeno es una reacción a un acontecimiento externo. eso es. Cuando tú hablas con los terapeutas, con los profesionales y les dices, vale, pero ¿qué acontecimientos externos? Entonces te dice, pues la pérdida del trabajo, por ejemplo, ¿no? La pérdida de una persona importante, cuando pasa un tiempo y sigue, ¿no? La pérdida de un trabajo, imagínate que para ti es importante, que te realiza, tal. Si lo pierdes y es algo estructural tuyo, tú que no estás relacionado con la salud mental, con la clínica directa, ¿qué me dirías que sería una reacción? ¿Cuál sería una reacción congruente del cerebro? La de perder el trabajo cuando, Para ti es estructural, es muy importante. pues en ese momento seguramente te sentirías como una mierda. En mi caso, a lo mejor. Sí, no, en tuyo, pero es una reacción sana. Estar muy mal. Ahora, si yo te digo, en ese momento, Javier, no sé si sabes que te ha tocado 25 millones en Euromillones y vas a poder hacer lo que te dé la gana, como si te quieres montar tu propia empresa y tirar el dinero, quemarlo. ¿Cómo crees que te sentirías? Bien. Joder, ¿cómo puede ser? ¿Cómo la depresión desaparece? No, de hecho, hay una No, cosa. se te ha reorganizado ahora Sí, 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 mismo sí, tus sí, sí. circuitos de serotonina y ya está. Con eso, con una frase. Es que no tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido. Otra cosa es que vivamos de ello, ¿eh? Y la industria farmacéutica, a los facultativos, pues tengan. A mí, mira, a mí me pasó, voy a contar una anécdota, ¿eh? A mí una farmacéutica, fui a dar una conferencia y me pagaban muy bien, ¿eh? Te pagan más de 600 euros media hora de conferencia. Y me dijeron, oye, ¿puedes decir que nuestro fármaco funciona muy bien en tus cultivos celulares? Y dije, es que yo no me habéis dado ningún fármaco. Entonces yo tengo cultivos celulares humanos. Reprogramo células de la piel, las convierto en células madre y de ahí a neuronas humanas. Y dije, es que no me lo habéis dado. Dámelo y te lo digo. Dijeron, no, 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 si no queremos que lo hagas, queremos que lo digas. Generas opinión, queremos que lo digas. Y antes de dar la charla, iba a dar la conferencia 10 minutos después. Esto en el backstage, allí con el contrato. Y dije, bueno, no sé, me dijeron, mira, si lo dices, te pagamos 1.200 euros y te aseguramos 18 conferencias al año. Y dije, pues mira, hacemos una cosa. Dame el fármaco, lo probamos y lo digo. Me dijo, no, que no, que no, que es que no, no es eso. Y me dijeron, ¿por qué no lo sugieres? Puedes decir, yo estoy seguro de que si yo probase esto funcionaría muy bien. Y dije, es que no lo estoy. No estoy seguro de que eso sea así. Y ya me dijeron, bueno, pues vale. ¿A ti te han llamado para dar más conferencias, Javier? No, No. no. A mí tampoco. Pero duermo tranquilo. Es la diferencia. Es decir, eh, claro, fíjate, hay gente, y esto me pasa ahora que hacemos evaluaciones psicosociales en trabajos y tal, y hay veces que voy a sitios donde los trabajos son muy repetitivos. Y hablo con la gente de allí, me interesa, mi trabajo no es repetitivo, tengo la suerte de que puedo hacer lo que me dé la gana, como me dé la gana, y crear y tener ideas y tal. Eh, y les pregunto, oye, ¿y esto no te desespera? Y me dicen, sí, estoy mal, estoy con ansiedad, tal, y me vienen, le digo, ¿quieres que lo hablemos? Yo le digo, soy clínico, y me dicen, sí, sí. Y es que estoy muy mal, es que tengo ansiedad. Digo, es que es normal. Es que es un trabajo, es horrible. Digo, tienes que estar aburridísimo. Y me dice, estoy muy aburrido. Digo, vale, tú puedes conseguir otra cosa y te dicen, no, yo no me puedo ir de trabajo y conseguir otra cosa. Digo, bueno, pero ¿el salario te permite hacer otras cosas? Por ejemplo, sí. Y el otro día con uno digo, ¿y qué te gusta? Y me decía, pues es que me gusta luego jugar al pádel, estar con los amigos. Digo, joder, ¿y te permite apuntarte a un club de pádel? Joder, ya, sí, me apunto, tal, no sé qué. Y le dije, tienes que entender entonces, interpretar la realidad de otra forma. Tienes que entender que esto que haces durante, ellos trabajaban 7 horas y media al día, 7 horas y media, es para luego darte tus gustos reales. Y además le dije,
tienes que empezar a ser voluntario en algún lado. Y me dijo, joder, ¿dónde tal? Digo, ¿qué te gustaría? Me dice, joder, pues yo enseñar a los niños y tal, porque se me da muy bien el tema manual y tal. Digo, pues enseña a niños que estén en riesgos de exclusión. Y les puse en contacto con una asociación que hace riesgo de exclusión. Y el tipo me dijo que ya en las primeras veces que había ido a la fábrica después de esto, se sentía mucho mejor. Y dice, sigo haciendo la misma tarea, ¿cómo puede ser? Y digo, bueno, porque le has dado un nuevo significado a tu vida. Porque de repente tu trabajo no te estructura tu padre, tus amigos, tu familia, el ayudar a los niños, el ver que te dan las gracias, el que contribuyes, el que contribuyes a una causa mayor, y eso lo paga tu empresa, tío. Le dije, digo, genial. Y me dijo, genial. Me voy a hacer del sindicato y todo, me dijo. Le dije, me parece fantástico además. Digo, porque es bueno, ¿sabes? Que te hagas. O sea, digo, eso está bien. Ahora, es otra forma de entender la realidad. Ahora, le podía haber dicho, claro, pues, ¿te cuesta dormir? Sí, comer, como menos, tal, y deseo sexual, buah, buah, mal, mal, porque claro, estoy todo el rato, bum, 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 bum. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Lo ves bien? ¿Cómo lo voy a ver bien? Joder, si es lo que me estructura, creo que me estructura el trabajo y es aburridísimo. Pues mal. Entonces digo, bueno, pues depresión. ¿Esto cuánto llevas? ¿Más de 6 meses? Sí, oye, tienes una depresión. ¿Te voy a dar unas pastillas? No, 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 no. Intenta percibir la realidad de otra forma que te va a ayudar, seguro. Segurísimo, vamos. Bueno, yo por eso hago este programa. Por ejemplo, claro. Porque es un momento de felicidad, esto, dar clase en la universidad, son pequeños momentos que te compensan el resto de semana. Bueno, pues porque el trabajo es lo que es y ya está. Claro, es que muchas veces no lo. Mira, la mayor Yo parte de la cuando población. aquí comento, hay gente que me dice, pero tú de verdad, digo, hombre, claro, digo, esto es mi terapia. Esto me lo ha mandado a mí mi terapeuta. Es que ¿Cómo te va a haber dicho que hagas un podcast? Digo, no, hombre, no me han dicho que haga un podcast, me han dicho que le trate de encaminar, que trate de es buscar que cosas que realmente me resulten placenteras y me permitan evadirme, y eso es el deporte, eso es estar aquí, es estar hablando, es estar aprendiendo. Bueno, es que la mayor parte de la población no puede elegir el trabajo que hace, pero el trabajo es necesario, te desarrolla, te permite relacionarte y encima, claro, te permite pagar la hipoteca. Entonces, eh, no puedes elegir. Y si no puedes elegir y no tienes la capacidad para cambiar, porque el mercado laboral pues, no es tan flexible o no se demanda, o no tienes las habilidades o el conocimiento o la formación para hacer otra cosa, tienes que interpretar la realidad de otra forma. Y tienes que entender el trabajo como un medio, no como un fin. Es un medio para hacer otras cosas. ¿y hasta qué punto condiciona madre depresiva, hijo depresivo, nieto depresivo? O sea, ¿el entorno te condiciona? Bueno, Si mi claro, madre tiene mira, una depresión, yo hay la una, hay heredo, una, mi hermano, mis bueno, hijos. a ver, hay una predisposición, insisto, no hay ningún correlato biológico para la depresión, ni para ningún trastorno mental. Por eso son trastornos y no enfermedades. Eh, podría haber tendencias epigenéticas, por ejemplo, de activación e inactivación de genes que nos hagan percibir la realidad de una forma, pero igual que se activan unos genes que al final desarrollan o digamos se traducen en unos esquemas cognitivos que nos hacen ver la vida con un filtro que le podemos llamar, si quieres, depresión, de la misma forma se pueden inactivar esos genes y activar otros. Eso es la epigenética. Podemos, como interruptores, activar e inactivar, ¿no? Y eso el entorno es fundamental. Eso el entorno es fundamental. Entonces, eh, no hay ningún gen asociado a la depresión, no hay nada, no hay ninguna estructura cerebral asociada a la depresión. Cuando te dicen, mira, es que resulta que la corteza en pacientes con depresión es mucho más, ah, no sé, que tiene menos conexiones o que ha encogido, te dicen algunas veces para que me entendáis, o que las conexiones de una parte del cerebro, el tálamo, a la corteza son menores y tal, pues llega otro grupo y no replica esos resultados. Llega otro grupo y no lo replica, y otro grupo y no lo replica, y otro grupo dice que es otra cosa. Y en ciencia es fundamental replicar. Es decir, que si yo dejo caer este bolígrafo, siempre va a caer. Es la ley de la gravedad. Si dejo caer este bolígrafo y va hacia arriba, ya no sería una ley universal. Pues esto pasa igual en salud mental, en neurobiología. Tenemos que tener experimentos que se repliquen. Y el problema es que no se replican. El problema es que no se replican. Y ahí es cuando se ha empezado a cuestionar por una serie de científicos, científicas, de clínicos, de, oye, a ver si esto de la serotonina nos han contado un rollo y han contado un rollo. Y es la realidad. Y además es que no sabemos cómo funciona. Mirad, cuando damos un antipsicótico, por ejemplo,
o un antidepresivo y va un receptor al 5-HT2 o al que queráis, DRDD1, de dopamina, los que sean, ese receptor activa a otros veintitantos mil genes con los que está unido. Es decir, son modelos complejos. No sabemos cómo funcionan. Todavía no lo sabemos. De hecho, intentamos modelarlo. En mi laboratorio intentamos modelarlo con teoría del caos. Es mi tesis en física. Es eso. Modelos de dinámica no lineal, teoría del caos aplicada al funcionamiento del cerebro humano. Bueno, pues, claro, damos una cosa que no sabemos cómo. De hecho, las benzodiazepinas no se diseñaron para problemas de salud mental. Se daban antes de las operaciones. La gente entraba más tranquila a quirófano. Y un tipo, un cirujano, se lo dijo en una comida a su cuñado que era psiquiatra y dijo, pues lo voy a empezar a probar en los míos. Y así con todos, y así con todos los fármacos, incluidos los antipsicóticos, los primeros antipsicóticos que se desarrollaron, los primeros neurolépticos. Con lo cual, es que tenemos que entender que, y esto es un debe de la psicología abandonó la salud mental dejándoselo a la psiquiatría, grave error. La psiquiatría hizo un avance extraordinario durante muchísimas décadas, te diría desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, un avance, en mi opinión, extraordinario, como pasó en casi todas las ciencias de la vida. Ahora la psiquiatría ha derivado en farmacología, en prescripción y ya está. Y la psicología ha derivado en pseudoterapias. Entonces te encuentras con psicólogos que te pasan una lucecita de ojo a ojo para activar un engrama, un trauma que tienes como el MDR, una pseudoterapia, o te ponen un láser en brain spotting para activar, o te hacen constelaciones familiares, o cualquier estafa que te puedan hacer dentro de una consulta, ¿no? Ha derivado en eso, con lo cual al final lo que demostramos los profesionales de la salud mental es que no somos serios. Es que no nos tomamos en serio la salud mental. No nos tomamos en serio la salud mental. Lo que está diciendo es duro, ¿eh? Bueno, mira, el otro día me invitaron a una charla, en un hospital con compañeros de psiquiatría, me invitaron y les puse a 10 personajes de ahora. Estaba un tal Montoya, que todo el mundo hablaba de él y tal, le busqué, parece que el tipo es un tipo extravagante, no lo he visto, pero bueno, le puse ahí, puse jugadores de fútbol, actores y todo el mundo les conocía. Y oye, ¿conocéis a este? Sí, tal, y a este, sí, tal, y a este, sí, todos, 10. Y luego puse a los 10 clásicos de la psiquiatría y alguno de la psicología. No reconocieron a ninguno. Pero ya es que no es que reconociesen la imagen, ¿vale? Bueno, es una foto. Es que cuando ponía el nombre, decían, algo me suena, pero no. Krepelin. Algo me suena. Ostras, es que Krepelin fue quizá uno de los primeros, en la escuela alemana seguro, que estableció una clasificación de los trastornos mentales. Era un tipo que por la mañana veía pacientes y por la tarde estaba en un laboratorio, que trabajó con un tal Alzheimer, que era uno que trabajaba con Nissel, y con él, y que Rodríguez Lafora, el del famoso hospital, pues también estuvo por allí, por Alemania. Entonces eran gente que veía pacientes y luego hacían neuropatología. Y estableció lo de la demencia precoz, que era la esquizofrenia, tal. Entonces, cuando empiezas a decirles todos, dicen, pues no, me suena, no lo he leído. O sea, claro, no leer a Jasper, no leer a Henry A. para los delirios, no leer a Snyder, a Conrad para los primeros episodios psicóticos, pues es que es no saber absolutamente nada. Ahora sí, la gente te habla de MDR y de las lucecitas y de lo que te hace un fármaco, que es lo que te explica el de la farmacéutica. Cuando llega y te dice, mira, la quetiapina funciona así y dalo porque funciona muy bien. Pero no tenemos ni idea de lo que hace. Es la realidad. Pasmado me está dejando. Oye, una cosa. Estrés, depresión. Yo sé que te gusta mucho el deporte. Se habla mucho de salud mental dentro del mundo del deporte, ¿no? Tenemos el caso de Simone Bale, ¿vale? Pero tenemos también otros muchos deportistas que, pudiendo ser mucho mejores de lo que han sido en un momento determinado, hacen crack. Se me está viniendo a la cabeza Ricky Rubio, lo que era un niño prodigio, empieza con 14 años, debuta en la CB, se va a la NBA y al final deja el baloncesto porque dice que no puede o no quiere seguir sufriendo. El estrés al que esta gente se ve sometido con la presión de ganar y demás, porque además es gente que es muy joven, están en un periodo de tiempo
pues a lo mejor en 8 o 10 años, van a vivir una presión que no vamos a vivir nosotros posiblemente en toda nuestra vida profesional. Esto, ¿cómo afecta? ¿Cómo es esto de que alguien que tiene todo de pronto decida que lo mejor es desaparecer? Yo creo que te has contestado tú, ¿eh? O sea, fíjate, has dicho, gente muy joven, sí, sí, te has contestado tú. Gente muy joven, con una presión brutal. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperaríais? No, que hagan crack. O sea, lo que no me parece normal es que el resto no lo hagan. ¿Pero por qué el resto no? Porque lo saben mediatizar, lo saben Es que enfocar. tienes que ver cómo lo gestionas. Quiero decir, Ricky Rubio, por ejemplo, no conozco el caso, pero sé que la madre falleció, sé Sí, que eso le afectó. Obviamente, es que hay personas, digamos, que tienen una capacidad analítica mayor a la hora de entender la realidad e intentan ser congruentes. Yo a la gente lo que le diría, para estar bien desde el punto de vista de la salud mental, es ser congruente contigo mismo. Es decir, em, si tú no soportas las críticas, no tengas redes sociales. No las tengas, porque, porque hay mucho idiota. Es la realidad. Y mucha gente que le encanta hacer daño. Y hay gente mala en el mundo. Y es la realidad, ¿no? Ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Hay gente mala que quiere hacer daño. Entonces, no tengas redes sociales porque vas a recibir insultos, te podría decir, es que me encanta, no es justo, a mí me encantaría poder tener una red social, decir lo que pienso y que nadie me diga, ya, pero es que el mundo es el que es, no el que nos gustaría que fuese. Tenemos que ir intentando ir hacia intentar cambiarlo, ¿no? Para mejor, pero este es el que tenemos ahora. Entonces, no tengas redes sociales, porque si eres una persona que eres incapaz de recibir críticas, yo, por ejemplo, puedo recibir críticas, me da exactamente igual. Pues bueno, incluso a lo mejor hasta me motiva para algunas cosas, pero si soy una persona que si recibo críticas lo voy a pasar mal, pues no me expondría. ¿Para qué me voy a exponer? No diría nada. Quedaría bien, sería políticamente correcto. Yo tengo compañeras y compañeros que piensan igual que yo en esto, en salud mental, salen y dicen lo contrario. Y cuando le digo por qué, me dice, ¿tú qué quieres? ¿Que la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica mañana me diga, o que fulanito me diga, o que reciba críticas? No, yo no soporto eso, no puedo. Pues yo prefiero bailar el agua, ¿vale? Pues me parece perfecto, pero hay deportistas que tienen, y esto el otro día lo hablaba con gente de un equipo profesional, tiene la cabeza cuando se dice más amueblada, en el sentido de que están más protegidos. Es decir, que dicen, mira, esto es lo que ocurre. Te voy a poner un ejemplo, eres Kylian Mbappé, generas unas expectativas enormes, porque yo soy muy del Madrid y llevamos muchos años esperándote, ¿no? Para mí fue positivo, porque cuando vi que no lo hacía bien, todavía tenía la ilusión, digo, a lo mejor hasta me llaman a mí para jugar, porque oye, ya viendo lo que hace él, pues yo gratis lo hago y tal, ¿no? Eh, pero claro, es que habría que haberle explicado, oye, vienes a un club donde hay 80.000 tipos que van al campo que todos creen que saben más que Carlo Ancelotti. Ninguno sabe más que Carlo Ancelotti, pero todos lo creen firmemente. Entonces, todos incluso te van a exigir pitar, aunque seas de su propio equipo, todavía más te van a exigir. Cuando hagas algo que falles, lo mínimo vas a salir, antes salías en 1.000 portadas, pues ahora vas a salir en 1.000.000 de portadas. Antes salías en 50.000 podcasts, pues ahora en 5 millones de podcasts. Un fallo que has tenido, normal. ¿Eres consciente de que esto va a pasar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Entonces le puedes dar herramientas para gestionar eso. De manera que cuando le llega esa información, te pongo el ejemplo aquí de Mbappé como cualquier otro, le llega esa sí, sí. información y dice, bueno, pues esto es lo que pasaba, esto es lo que me está llegando, pues no es tan horrible, o si lo es, o cómo gestiono, o cómo puedo hacer. Es decir, puedes dar herramientas a las personas. Ahora, tú lo estás diciendo, son chavales jóvenes que desde pequeño les tienen hiperprotegidos los clubes, por ejemplo, no saben sacarse cuando son adultos ni un billete de avión porque están hiperprotegidos en todo. Hay mucho interés alrededor de ellos, por ejemplo, deportistas profesionales tienen una cohorte de gente que vive de ellos, que les parasita prácticamente, con lo cual al final ni siquiera dejan que esa persona se desarrolle, ¿no? Que sea capaz, ¿no? Yo el otro día cuando veía, por ejemplo, a Vinicius en una rueda de prensa llorar, ¿no? Recibió críticas de cómo se le ocurre llorar por lo del racismo. Joder, pues a mí me pareció que dije, este tipo es un ejemplo de salud mental. Yo lo pongo, siempre como ejemplo. Cuando le mosquean en el campo se cabrea y lo dice y lo manifiesta. Y A mucho. veces te pasa, ¿no? A veces, efectivamente, a veces se pasa que digo, joder, que nos echan y tal, no sé qué, y yo estoy ahí nervioso. Pero es normal.
cuando se meten con su raza, tal, no sé qué, con su color de piel, le duele tanto que llora delante de unos micrófonos. Bueno, es que me parece pues, sano, muy, muy sano. Y por eso es un tipo que cuando se reían de él, le silbaban, le machacaban, te lo digo como has puesto el ejemplo de deportistas, el tipo fue capaz de superar todo eso y convertirse probablemente en el mejor jugador del mundo. Cuando cualquier otro se hubiese hundido, cuando le llamaban de todo, en el Bernabéu le silbaban, era como, joder, qué malo es este tío, y el tío se sobreponía y seguía, y seguía, y seguía, porque tiene una salud mental, en mi opinión, es muy congruente con lo que piensa y Y siente. entiendo que tendrá también, aparte de esa congruencia, alguien que le dé esas herramientas. O las ha Bueno, aprendido, las ha o las ha aprendido solo. aprendido, o las ha aprendido, Yo, de joder, hecho, claro. tengo que decirte que la persona que me anima a hacer este podcast es una alumna mía, es una jugadora de la selección española de hockey sobre hierba. Entonces, un día me la digo, Lucía, ¿te apetece dar una charla a tus compañeros y contarles un poco, pues bueno, qué es el deporte, trabajo en equipo, o sea, lo que es la realidad? Y yo la presento como alguien que ha sido en la propia universidad humillada, vejada, invitada, que la han invitado a dejar de estudiar porque estaba Bueno, es la dedicándose al universidad, deporte. eso es Sí, la universidad, sí. porque tenía que dedicarse a estudiar, porque no podía ser deportista de élite y demás. Y entonces les digo, y ahora os cuento el currículum. 3 Olimpiadas y 2 Mundiales, 26 años. ¿Os parece que es una fracasada? Entonces ella empieza a dar la charla, claro, todos miraban con una cara diciendo, ¿cómo va a ser esta mujer una fracasada? Digo, bueno, pues es que vuestros profesores, compañeros míos, la han llamado fracasada y le han dicho que tiene que dejar de estudiar y demás. Y ha terminado con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ha terminado más mayor que vosotros la carrera, pero la ha terminado y es igual de ingeniera que vosotros. Entonces, en un momento determinado ella está hablando y les dice, oye, lo que sí que tenéis claro es que tenéis que tener claro es que si en un momento determinado os apetece hacer algo, tenéis que hacerlo, que no se os quede un easy. Y yo digo, coño, es que eso es lo que yo les digo a mis hijos, que no se me quede un easy. Y ese easy me trae hasta aquí. O sea, y yo decía, digo, tiene huevos que la mierda de niña esta, con 26 años, me haya explicado a mí lo que yo Es tengo que que hacer con 54 casi. no, y mira, y se te pueden quedar ISIS, y los ISIS que se te quedan tienes que atenderlos, racionalizarlos, ver por qué se te han quedado, por qué no lo has hecho, eso es aprendizaje. Eh, es que es desde pequeñitos, esto que decías, pero te lo tiene que enseñar un terapeuta, ¿no? Pero si es que a veces es desde pequeñitos. Mira, ahora, a mí me pasó hace poco una cosa, yo fui con un sobrino mío a un sitio a cambiar cromos de fútbol. Lo que hacíamos cuando éramos pequeños, que cambiaba. Bueno, pues ahora Sí, hay quedadas. Antes era aquí te pillo, aquí te mato, cambiabas con la gente aunque no le conocieses e interactuabas y te engañaban y te timaban y venías a casa y decías, he cambiado este por 10 y decían, pero tú eres tonto, si este tal, no sé qué, tal, bueno, pues y aprendías, joder, me han engañado tal y sentías la rabia, sentías la frustración. Le llevé a la zona donde cambian cromos y los que cambiaban cromos eran los padres. Había uno con una libreta apuntando cuáles tenía y el padre negociando con otro padre y los niños sentados allí, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué no cambian? O sea, ¿quién está haciendo la colección? ¿Los padres? ¿Los niños? Claro, vas a un parque y los niños ahora no juegan entre ellos, parecen testigos protegidos. Están los padres observando cómo juegan y si se acerca un niño, va a coger un juguete del otro, se acercan para inmediatamente, es como un testigo protegido. Oye, oye, ¿qué pasa aquí? Tal, se para, ¿no? En vez de dejar que el niño incluso se pelee, que discuta, que comparta, que enseñe, porque eso les va a enseñar habilidades. Entonces, le vas enseñando habilidades. Ahora, por ejemplo, si una profesora o un profesor, pues, le dice a un niño que el trabajo que ha hecho es lamentable, porque el trabajo es lamentable, pues lo normal es que se encuentre, lo normal cuando digo normal es frecuente, ¿eh? Lo frecuente es que se encuentren los padres en el despacho viendo una tutoría diciendo que cómo le dice eso a su hijo, restando autoridad al profesor, etcétera, etcétera, y así un largo etcétera, ¿eh? Así un largo etcétera. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con niños que luego van a trabajar. Y yo siempre pongo ese ejemplo. Que van a trabajar y se encuentran con que el mundo es un mundo distinto. Ya ha habido empresarios que me han dicho que se han encontrado padres que han ido al trabajo. Decir, oye, mira, que es que el otro día a mi hijo no lo hablaste bien. Está mal. Y dices, pero ¿y esto? O sea, tú imagínate, claro, no, eso perfectamente podría haberlo hecho mi madre, ¿eh? no, o sea, a mí, mira, y a mí mi madre todavía me dice, a mí mi madre me dice todavía, cuando he tenido alguna cosa me dice, ¿quieres que vaya?
Sí, sí. Y le digo, no, mamá, no merece la pena. Yo la digo para que se quede tranquila y digo, mamá, no merece la pena. Yo cuando lo vea difícil vas. Pero por ahora, yo creo que no, tú tranquila. Y me dice, bueno, estoy ahí, ¿eh? Digo, no te preocupes, estás ahí en la retaguardia. Porque y entiendo que tiene que sentirse así, me va a proteger toda su vida, lógicamente. Ahora, tenemos que entender que, pues oye, se lo digo muchas veces a mi hijo, pues que la frustración es natural y que tiene que frustrarse y que el otro día va a un torneo de estas de peonzas y su primer torneo y pierde. Y le dije, es que, ¿qué creías? ¿Que eras el mejor del mundo? Sí, pues no, has visto que no. Entonces, o una, dos, o de esto aprendes y ves cómo puedo mejorar, qué tengo que hacer, qué hacen los otros, qué estrategias, o te sientas ahí a frustrarte y a llorar porque no eres el mejor cuando en casa a lo mejor te hemos dicho, oh, qué bien lo haces, tal. Pues chico, esta es la realidad. Te hemos dicho que qué bien, has salido a la realidad y la realidad te ha devuelto otra cosa. ¿Cómo lo Te ha gestionas? atropellado. Tiene 9 años y le digo, Elliot, piénsalo. Y se pone a pensarlo y al día siguiente viene y dice, tengo una estrategia, papá, tengo que hacer este tiro y este tiro, y digo, fantástico, vamos a ver si funciona en el próximo torneo, tal, porque le vas animando de tienes que adaptarte, tienes que elaborar, tienes que enfrentarte a la realidad, tienes que frustrarte, tienes que pasar mal. Claro, él estaba sentado en un sitio y estaba con una cara y le dije, ¿qué tal estás? Y me dice, mal. Y le dije, pues eso es lo que esperaba. Es lo que tenemos. Bueno, oye, estamos llegando al final de la primera parte. Vamos a hacer ahora, si te parece, un pequeño descanso, Perfecto. ¿vale? Y quiero abordar luego contigo temas de, bueno, pues esto que estamos hablando en deporte, llevárnoslo al trabajo. Me gustaría que fuéramos capaces de conectar suicidio y trabajo y a partir de ahí me gustaría, que sé que eres un auténtico experto, de que nos contaras cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. ¿Te parece? Perfecto. Pues venga, Perfecto. no os vayáis, que ahora volvemos. 2 minutos.